El guajolote no gritaba como animal, gritaba como mujer. Mi abuela lo tenía atrapado en la red y mientras se retorcía en el suelo, sus ojos no eran de bestia. La estaban mirando con odio, rabia, como si entendiera perfectamente lo que le iba a pasar. Te lo advertí, le dijo mi abuela. Y en ese momento el guajolote dejó de luchar y sonrió. Sí, sonrió. Bienvenidos a Relatos para no dormir. Yo soy Carlos Franco y antes de comenzar quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto de noche, baja un poco la luz, pon atención a los sonidos de tu alrededor y por un momento pregúntate esto. ¿Qué harías si algo comenzara a caminar sobre tu techo todas las noches? ¿Y qué harías si descubres que eso que escuchas no es un animal? Esta noche no te voy a contar una historia cualquiera. Te voy a contar el testimonio de Sonia, una mujer que creció escuchando cómo su propia abuela cazó algo que nunca debió haber tocado. Una historia que mezcla la brujería antigua, criaturas que cambian de forma y una advertencia que ha pasado de generación en generación. Porque en algunos pueblos de México las brujas no vuelan. Caminan sobre tu casa esperando el momento correcto para entrar. Así que si en algún momento de este relato escuchas algo en tu techo, te recomiendo que no salgas a ver qué es. Ponte cómodo y acompáñame a escuchar la historia de la noche en que mi abuela cazó a una bruja. El problema no fue cuando aparecieron los guajolotes. El problema fue cuando dejaron de venir. Mi nombre es Sonia y esta historia me la contó mi abuela tantas veces que aprendí a escuchar no solo lo que decía, sino lo que evitaba decir. Ella siempre hablaba de esto con orgullo, nunca con miedo. Decía que en su pueblo había brujas, pero no las describía como brujas de cuento. Decían que eran mujeres normales que vivían entre la gente y que nadie sospechaba de ellas hasta que era demasiado tarde. Y por las noches salían no volar, no haciendo ruido, sino transformándose en guajolotes. Pero no para esconderse, para acercarse, para entrar a las casas y para esperar. Y cuando encontraban lo que buscaban, bajaban, entraban, no por las puertas. Mi abuela siempre decía algo que me incomodaba: no siempre entran por afuera. Cuando mi tía se embarazó de gemelos, mi abuela lo supo. No explicó cómo, solo se fue a vivir con ella y dejó de dormir. Se sentaba en una silla todas las noches, miraba la puerta escuchando hasta que aparecieron guajolotes en la noche frente a la casa. Quietos, sin hacer ruido, sin moverse, solo mirando. Al principio mi abuela solo los corría,
pero no como quien espanta animales. Les hablaba. Ya sé qué es lo que buscan. Regresaban. Siempre regresaban. Hasta que un día se cansó, salió, los miró fijamente y dijo: si siguen viniendo los voy a hacer mole. Esa noche dejaron de aparecer. Y todos pensaron que había funcionado, pero mi abuela no. Ahora sí van a venir bien, dijo. Y así fue. Esa misma semana empezaron los ruidos en el techo. Al principio leves, como pasos, luego más claros, más rápidos, como patas golpeando la lámina. Mi tía dejó de dormir. Decía que cuando cerraba los ojos sentía que algo estaba arriba, justo encima, esperando. Esa noche algo era distinto. El aire se sentía pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Mi abuela no estaba sentada, ya estaba de pie, en el patio mirando al techo. Antes que empezara el ruido, fue a la cocina sin decir nada y puso a hervir agua. No era prisa, era decisión. Regresó con la olla entre las manos, el vapor le cubría la cara, pero no parpadeaba. Entonces empezó, primero un roce, luego rasguños lentos, atrasados, justo arriba. Mi abuela levantó la mirada y dijo en voz alta: ya te tardaste. El sonido se detuvo, silencio total. 1 segundo, 2, 3. Y entonces un golpe seco en el techo, como si algo hubiera caído justo encima. Mi abuela no dudó, levantó la olla y lanzó el agua hirviendo. El sonido que siguió no fue inmediato. Primero un jadeo y luego el grito. Agudo, desgarrador, humano. Pero entre gritos se escuchaba otra cosa. Una risa ahogada, una risa rota. Como si lo que estaba arriba estuviera disfrutando. Algo cayó del techo, algo pesado, y pasó corriendo por un lado de la casa. Dicen que no se vio bien, pero mi abuela sí. Y cuando regresó dijo: sí era. Pero no sonaba tranquila, sonaba como si acabara de empeorar todo. Después de eso, las pisadas no se fueron. Cambiaron, se volvieron más lentas, más pesadas, como si lo que caminaba arriba ya no estuviera huyendo y estuviera esperando el momento. Mi abuela lo entendió. Si no la agarro, no se va a ir, dijo mi abuela. Esa noche salió con una red. No dijo nada, solo se quedó en el patio mirando hacia arriba y el sonido empezó. Pero ahora era distinto, arrastrado, pesado, cada paso se sentía hasta que se detuvo. Justo en el centro, encima, el silencio. Y entonces algo raspó con uñas. Mi abuela apretó la red y susurró: de aquí no te vas. Y la lanzó. El impacto fue brutal, el techo crujió y algo cayó. No por mucho. No hubo aleteo, no hubo desesperación, solo peso. Cuando bajó la red, ahí estaba un guajolote grande, demasiado grande, pero completamente inmóvil. Solo respiraba lento y sus ojos no parpadeaban. Miraban directo a mi abuela como si la conocieran, como si ya la hubieran visto antes. Mi abuela se acercó y le dijo: tú no vienes sola,
El animal no se movió, pero su pecho empezó a inflarse más rápido, como si algo dentro estuviera empujando. Mi abuela siempre contaba que lo que estaba parándose en el techo de la casa de mi tía eran brujas. Siempre fueron brujas. Mi abuela ya no contaba qué había pasado con esos guajolotes. Lo que sí era cierto es que después de esa noche no volvieron a aparecer en la casa. Si esta noche escuchas algo en el techo, no levantes la mirada tan rápido, porque hay cosas que no hacen ruido por descuido, lo hacen a propósito, para que tú te acerques, para que tú las busques. El verdadero peligro no es lo que raspa, no es lo que camina, no es lo que grita, es lo que aprende a quedarse quieto, a observar, a memorizar cómo respiras, cómo duermes, cómo te mueves cuando estás completamente indefenso. Porque cuando deja de escucharse, cuando todo queda en silencio, no es calma, es cercanía. Y cuando entiendas eso, ya va a ser demasiado tarde. Así que esta noche, cuando apagues la luz y sientas que todo está en paz, no te confíes, porque tal vez eso que antes escuchabas arriba ya encontró otra forma de estar más cerca de ti, mucho más cerca. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si es que logras dormir. Soy Carlos Franco y esto fue Relatos para no dormir. Nuevos episodios lunes, miércoles y viernes en Spotify, Apple Music y YouTube. Y recuerda, no todo lo que se oculta en la oscuridad está afuera. Algunas cosas ya están contigo. Apite ayena gaduh hiji boneka tak kinten